Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa noche del Señor, noche maravillosa que el gran Dios de Israel le da a los hombres malos y buenos, de los cuales de los malos yo soy el primero, yo soy el vil pecador de todos. Bien, voy a entrar ahora en este tema de la carta Paulina, la carta magna de Gálatas, una carta que de verdad coge al judaizante moderno, al fariseo moderno que está en Hechos capítulo 15, versículo 5 y lo destroza. Dios te bendiga, Gaby, mucha salud, mi hermano Giorgi de Puerto Rico, San Lorenzo, Puerto Rico. Dios te bendiga mucho a ti, a tu familia, a todos los tuyos. Y Dios te bendiga, Salvador. Y esa falacia, esa fábula de que la Torá se la dieron, yo he escuchado que se la dieron hasta que Adán, pero vamos a ponerla a Abraham, solamente por defender el Brit Milá, por el defender el segundo mandamiento de la Torá positivo, que está en el Parashá Ledeya, vete por ti, segundo mandamiento de la Torá, que es el Brit Milá. Solamente por eso se atreven a decir una cosa así. Primero, si la Torá se la dieron a Adán, ¿qué hizo Caín con Abel? Caín mató a Abel. ¿Qué dice la Torá? Matar al asesino. Parashá Vayanan, mandamiento 426. Hay que matarlo. ¿Por qué no lo mataron? Esa es una. También he escuchado que dicen que los ángeles siguen Torá. Que los ángeles siguen Torá. Los ángeles adoran a Dios, pero no siguen Torá. ¿Por qué? Por la sencilla razón. Bueno, la Midrash del libro de Bereshit, libro de Shemot, dice que cuando Abraham, eso es fábula judaica, cuando Moisés recibió la Torá, que no fue en el monte, que fue traspuesto al cielo, que los ángeles estaban celosos de Moisés y que los ángeles se alegraron cuando pasó lo del becerro de oro y dijeron que Hashem iba a coger la Torá para atrás nuevamente. Eso es fábula judaica. Daniel, Dios te bendiga mucho. Y vamos a desmentir eso con la carta Paulina, una carta excelente. Una carta que ahí tú puedes ver, fue la primera carta del apóstol Pablo que fue en Antioquía Siria, no Antioquía, Turquía. Yo le voy a enseñar de dónde fue, como mi estilo. Andrés, Dios te bendiga mucho, hermano. Ese es mi hermano en una página, siempre estamos dando a los judaizantes. Jorge Iván, mi hermano boricua, este se cree de árabe. Te bendiga mucho. Mira. Galacia, esta es Galacia aquí, la iglesia de Galacia, la iglesia de Galata. Judy, Dios te bendiga mucho. Diana, Dios te bendiga mucho, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Raquel también. ¿Dónde la escribió Pablo? De Antioquía. Ustedes pueden ver que hay otra Antioquía, pero esto es Turquía. Saludos de Clarksville, Tennessee, saludos de Filadelfia. Moisés, Dios te bendiga mucho a todo el mundo. Le escribió de aquí. De aquí Pablo siempre empezaba los viajes, fueron tres viajes. El último, que es el de Roma, ¿ves? Que es el de Roma. Este fue, pues, lamentablemente, el último viaje del apóstol. Creta, aquí te puede ver la carta a Tito. Varón soy novatón. No entiendo, hermano. Varón soy novatón. No te preocupes por eso. Esta fue la última. El viaje del apóstol Pablo. Fueron tres y este es el último, el cuarto. Se cree que también murió Pedro en que murió también Filemón también. Filemón, la carta Filemón. Que es más, de hecho, Filemón se creía que era de la Odisea. Era de Colosas, disculpa, de Colosas. Y otro dato, mira dónde queda Nicea, 325 después de Cristo. Nicea no queda ni en Roma. Para que los católicos digan, no, que el concilio de Nicea inventó el cristianismo. Mentira, el concilio de Nicea está aquí. Mira dónde está Roma. Y desde Roma, el gran apóstol Pablo, ¿verdad? Y desde Roma, ese gran apóstol, en su prisión, como él estaba en una casa, en una prisión, vamos a buscar ese, está en el libro de los Hechos para que usted vea. Por ser ciudadano romano, él tenía unos privilegios que obviamente muchas personas no iban a tener. Y desde esa casa,
desde esa casa. Hechos capítulo 28, versículo 30 al 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Desde esa casa, el apóstol Pablo escribió Efesios, Colosenses, Filemón, Filipenses y la última carta a Timoteo, que ahí usted puede ver la despedida de ese gran apóstol, que cuando usted lo lee, usted le debe dar sentimiento. A mí me da un sentimiento, a mí el Espíritu Santo te siga dando sabiduría, amén. A usted también, a todo el mundo. Cuando usted lee esa carta a Timoteo, la última prácticamente 2 años antes de morir, porque el apóstol Pablo murió en el 68, Nerón. Después de Nerón vino Vespiniano, Vespiniano vino Tito. Por eso es bueno que usted, hermanos, aprenda historia. Aprenda historia. Y aprenda Torah. Aprenda Torah, porque cuando usted sabe Torah, usted va a descubrir muchas cosas que le quieren a usted enseñar, lo cual no es cierto. Pero cuando usted se va a Gálatas, vamos a entrar en este estudio puede durar 1 hora, y disculpen. Cuando usted se va a la epístola de Gálatas, eso derrumba completamente lo que está pasando ahora. Y también derrumba porque la carta de Gálatas, como también está en Corintios, al apóstol Pablo se le dudaba el apostolado. Y él tiene que decirlo, a mí no me escogió ningún hombre, a mí me escogió el mismo maestro. Tenía que explicarlo bien claro. ¿Por qué? Porque pegaron a dudarlo para judaizar. Entonces cuando tú te vas a 2 Timoteo, la última carta del apóstol, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y te vas al 6, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol Pablo prácticamente predicó 30 años en su apostolado. ¿Ya vieron dónde queda Galacia? Bien, esta es la carta magna. ¿Y por qué antes de entrar a la carta? Vamos a Génesis 26:5. Génesis 26:5. Libro de Bereshit. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Vamos a Isaías. Mira cómo Dios, el gran eterno, consideraba a Abraham. Tremendo honor. 57, versículo 11. ¿Y quién te asustaste y temiste que ha faltado a la fe? Este es el versículo de la fe. Y al pensamiento no he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. 57:11, usted puede ver ahí la palabra fe, número 35:30 y Habacuc 2:4. Pero vamos al capítulo 41, versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí descendencia de Abraham, mi amigo. Mira cómo el gran eterno, el Dios de Israel, Yahweh, Jehová, Hashem, Adonai, Elohim, como usted lo quiera llamar. Mira cómo considera a Abraham. Mi amigo. No cualquier cosa. Bien. La Torah, desde que se le prometió, porque tenemos que entrar aquí en los 3, uno de los 7 pactos eternos, tenemos que entrar en 3. Primer pacto fue con Noé, que no iba a destruir la tierra con agua. Segundo pacto, aquí que cae esto, que él le iba a dar descendencia completa y le iba a dar la tierra a Abraham. Tercer pacto es la circuncisión. Cuarto pacto es Sinaí. Quinto pacto es con fines, pinjas, también como se dice en la Torah, el hijo de Eleazar, que se le dio el sacerdocio eterno. El sexto pacto es el davídico y el séptimo pacto somos nosotros. Pero el segundo pacto aquí queda. Mire, yo hice cuentas. Sigo aquí. Y yo tengo todas las cuentas que yo hago. Yo hice cuentas. Bien. Dios le dijo eso a Abraham cuando Abraham tenía 75 años. Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años, 25, súmale 25. Jacob nació cuando Isaac tenía 60 años, súmale 60.
Y Jacob, cuando llegó a la tierra de Egipto, tenía 130. Hay un total ahí de 215 años. Cuando te vas al libro de Éxodo, dice que fueron 430 años que tuvieron en Egipto. Pero si te vas a Génesis, capítulo 12, que yo voy a entrar en eso un poco más. Capítulo 12. ¿Por qué lo redondean? Lo redondean. Capítulo 17 dice: Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. No, entonces el 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Fueron 430. 430 años, pero lo redondean. Ok. Desde que Dios le dijo a Abraham que iban a estar en esa tierra, si tú sumas todo eso, da 645 años. 645 años desde que Dios le dijo a Abraham en el segundo pacto que iban a poseer la tierra. Ven. La Torah no se la pudieron dar ni a Abraham ni a Jacob. Y esta es la razón. Ya te leí en Génesis 26:5 que Abraham aceptó y siguió, fue perfecto delante de Dios y hizo todos los preceptos que Dios le dio. Pero tú te vas a la Torah, el Parashá Yarei, que está en la línea de Baikra, línea de los Levíticos, tiene 28 Sefer Hajinu, 28 mandamientos de la Torah, de 184 al 211. Mira lo que se establece en ese Parashá. Que está en Levíticos 18:11, mandamiento 196. Prohibición de tener relaciones sexuales con la hija del padre. ¿Quién era Sarai? De Abraham. No era media hermana. Si Abraham hubiera sabido la Torá, estuviera violentándola. Eso es fábula. A Abraham no se le dio la Torá, se la dio a Moisés. Otro, mandamiento 206, que está en Levíticos 18:18, Parashá Yarei. Si Jacob llega a saber esto, él estuviera violentando Torá. Prohibido tener relaciones sexuales con dos hermanas estando juntas. Y tiene las razones. A Abraham no se le pudo haber dado la Torá porque la estuviera violentando. Porque no podía tener relaciones sexuales con la hija del padre. Sara era media hermana de Abraham. Otra cosa. A Jacob no se le pudieron dar la Torá. También, ¿por qué? Porque Raquel y Lea eran hermanas. Estuviera violentando la Torá. Los mandamientos que se le dieron a Abraham, los mandamientos que se le dieron a Isaac, los mandamientos que se le dieron a Jacob fueron diferentes. Y no hay evidencia. No hay evidencia. Tenemos evidencia que sí sacrificaban ya en Abel. Pero la Torá no podía estar establecida por el simple hecho que a Caín había que matarlo. Matar al asesino. Para Shabbat el Yanan. Mandamiento 426. Ya que está del 416 al 427. Son 12. Cuando tú te pones a leer Torah en su esencia, sin mezclarlo con Mishnah, te das cuenta de muchas cosas. Y vuelvo y digo, todo es por el Brit Milá. La circuncisión. Todo es por cumplir el Yom Shabbat, Parashá Yitro, mandamiento 31. Y todo es por cumplir las fiestas, Parashá Emor y Parashá Bear juntos. Emor tiene 63, Bear tiene 24. Del 263 al 325, del 326 al 349. Esos mandamientos solamente por eso, porque no quieren ni rey, no quieren ni jueces, no quieren ni sacerdotes, no quieren ni sacrificios, no quieren ni templo, nada. ¿Por qué? Porque el maestro es todo eso. Tú no necesitas Torá. Y cuando yo te lleve ahora al libro de los Gálatas, vamos a empezar. Ok. Vamos al libro de los Gálatas. La carta magna, primera carta del apóstol Pablo. La última carta de él fue según de Timoteo. Tengan eso en mente para cuando ustedes enseñen puedan seguir esto que es como una cadena. Esto es como una cadena. Mira cómo empieza la carta. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol
no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque él tuvo que explicarle a los Gálatas que a él lo hicieron apóstol y fue el maestro. ¿Por qué? Porque ya estaban dudando. ¿Por qué? Porque vinieron los que querían meter la circuncisión, que tú lo ves en Hechos capítulo 15, versículo 5, a judaizar en eso. Y él, cuando te pones a ver, el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, que tú metes la circuncisión en el evangelio diferente, lo leudas. No puedes hacer eso, tienes que respetar las cartas paulinas. Usted tiene que respetar las cartas paulinas. Si no, haga su propia Biblia, respete el texto. Y lo increíble es que estas personas usan los mismos 66 libros. Mira, está el Evangelio Pseudo-Mateo, está el Nag Hammadi, está la carta de Poncio Pilato al César, está el Evangelio de Tomás, está tantos evangelios apócrifos, escoge el que usted quiera. Pero si usted va a tener esta Biblia, usted tiene que respetar lo que está escrito. Y mire esto, porque el apóstol Pablo tenía un amanuense. ¿Sabe lo que es un amanuense? Una persona que escribe por usted. Usted puede ver eso en Gálatas capítulo 6, versículo 11. Mirad con cuán grande letras os escribo. De mi propia mano. El apóstol Pablo escribió estos 6 capítulos. Obviamente no eran capítulos antes. Eso vino para Esteban Lanston, 1226. Los versículos vinieron para Justo Pagnino y Robert Itienne para 1554. Pero toda esta obra fue completamente la mano del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque se sorprendía de cómo habían vuelto otra vez a un evangelio diferente. Cuando tú te vas al evangelio, a la carta de Pablo a Gálatas, las promesas y la ley. La ley no puede cambiar la promesa. Gálatas 3, 15, 18. La ley no es mayor que la promesa. Gálatas 3, 19 y 20. La ley no es contraria a la promesa. ¿Por qué? Porque si tú cumples la promesa, que es la gracia, tú estás cumpliendo la ley en el maestro. La ley no puede hacer lo que la promesa hace. Justificarte por la fe. Cuando tú te vas a los Efesios, capítulo 2, no es por obra, para que nadie se gloríe, no es por obras de la ley. Es por la fe, la justificación, la justicia en Cristo Jesús que tú te salvas. No engañéis, no se engañen. Entonces cuando tú te vas a Gálatas 6:7, que él se lo dice. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. No te engañes con ese evangelio. Y ahí está Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Eso es una falacia. Hay que respetar las cartas paulinas. Y tú puedes estudiar Torah. Porque al tú estudiar Torah, y si tú quieres añadir la Mishnah, el Shulchan Aruch, el Talmud, eso sí, cuando tú leas el Talmud, llénate de paciencia. Porque ahí un talmúdico, si tú no eres judío, para él eres un perro. Si una mujer no es judía, es una burra. Y los nenes chiquitos son animales para ellos. Y ellos, inclusive en el Talmud, especifica que tú puedes violentar la Torah para engañarme a mí. Eso es fábula. Verdadero evangelio no se leuda. ¿Por qué? Porque esto fue sacrificio. Fue sacrificio de esos apóstoles. La revelación del maestro fue a través de ellos. ¿Por qué? Porque tú no puedes interpretar el Nuevo Testamento con el Viejo. Tú tienes que interpretar el Viejo Testamento con el Nuevo. Porque ahí te explica la Shema. El maestro te explica la Shema. Para Shabbat Yanan, mandamiento 417, Deuteronomio 6:4. Yo y el Padre uno somos. Lo querían matar al maestro, lo querían apedrear al maestro. Lo querían apedrear. Cuando tú te vas al Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 23, que sean uno como tú y yo en esta unidad, Padre. Él explicó la Shema. Pero entonces tú ves la persona, no, pues vamos al Antiguo Testamento para explicar esto. No, el Nuevo explica eso.
El Nuevo explica eso. ¿Por qué? Mira, ¿usted sabe por qué? Yo le voy a decir más. Yo le voy a decir más. En la Torá, aunque usted no lo crea, en la Torá no se condena la fornicación. No se condena la fornicación y me voy a explicar. Lo único que se condena es actos sexuales completamente inmaduros, pero impuros. Impuros. Porque lo único que se condena es que tú pagues por sexualidad, aunque usted no lo crea. Pero los apóstoles en el concilio dijeron, tú tienes que mantenerte lejos de la fornicación. ¿Por qué? Porque yo he escuchado personas de esa secta que dicen, no, es que en la Torá no se condena fornicación. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Solamente se condena si la hija del sacerdote se encontraba en fornicación y tú tienes que casarte si tú la violaste y tantas cosas que están escritas en la Torá. En la Torá, pero la revelación de eso es en el maestro. ¿Por qué? Porque los apóstoles te dicen a ti, salte de la fornicación. El mismo apóstol Pablo, 1 Corintios 6:9, los fornicarios no van a entrar. Tienes que tener una sola mujer. El hombre de Dios tiene que tener una sola mujer. Tienes que dejarte de eso ya. Aunque el profeta Malaquías también habló de eso. El profeta Malaquías también habló de eso en capítulo 13. Mi mente no me es infiel, vamos allá. Para que ustedes vean, cogen la Torá de lo que... Cogen lo que les gusta la de la Torá. Pero cógela completa. Cógela completa. O sea, cuando usted pone a estudiar Torah en su esencia, tú te das cuenta de muchas cosas. Te das cuenta de muchas cosas. Por eso es que tú también puedes ver que el concubinato antes Dios lo soportaba. ¿Por qué? Porque no estaba en la Torah. ¿Cuántas concubinas tuvo Salomón? 300. El rey David tuvo muchas concubinas. Judá, cuando se acostó con Tamar, Tamar era la yerna de Judá. Se creía que era prostituta. Y él le dijo, no, déjame tu báculo y eso. Y cuando él le trajo el cabrito, él ya no lo quiso. ¿Por qué? Porque ahí sí estaba violentando Torah. ¿Y de dónde sale ahí? Ahí sale Fares y sale Sara con Z. Y de Fares sale el Mesías. ¿Por qué? Porque esa es la línea del rey David. Porque la Torah no se condenaba a fornicación. Y el que me diga a mí que sí, yo quiero que me lo busque. Solamente se condenaba si tú pagabas. Pero en el Evangelio te lo dice bien claro, revelación del Antiguo, revelación de la Tanakh, revelación de la Torá, revelación de los Nevin, revelación de los que tuven, no puedes fornicar y tienes que tener una sola mujer. Esa revelación se la dio el maestro. Cuando tú te pones a estudiar como lo hago yo y no por echarme de vanagloria, tú te das cuenta de muchas cosas. Muchas cosas. Porque Dios permitía eso, no estaba en la Torá. Pero ¿cómo va a ser? No estaba en la Torá. Y tú lo puedes decir con seguridad. Tú lo puedes decir con seguridad. Mira, aquí te dice lo que tú tienes que... Las prohibiciones. Prohibiciones. Prohibición de tener relaciones sexuales con el hermano del padre. Prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del hermano del padre. Prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del hijo, la nuera. Prohibición de tener relaciones con la esposa del hermano, cuñada. Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer y su hija. La mujer y la hija no podías tenerlo. Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer y la hija de su hija, la nieta. Tu mujer y la nieta, no puede. Prohibición de tener relaciones con dos hermanas. Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer que está en estado de nida, o sea, está en menstruación. No puedes. Te vas a la menstruación, tienes que irte al Parashá Metzora. Parashá Metzora. Ese Parashá tiene 11 Sefer Gajim, de 173 a 183. Todo esto te lo estoy diciendo de memoria. ¿Por qué? Porque yo estudio Torah. A mí no puede venir un mesiánico a mí a decirme a mí, no, tú tienes que seguir Torah. ¿Qué Torah voy a seguir yo? Vamos. ¿Qué Torah voy a seguir yo? ¿Tengo que matar al idólatra? ¿Cómo es? Si eso está. Tienes que matar al asesino para Shah Shoftim. Mandamiento 511. No, en el maestro tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo tú vas a seguir Torah? Esto es un sistema legal. ¿Por qué solamente por 3 cosas? Y el apóstol Pablo en la epístola de los Gálatas se lo dice bien claro. Le dice a los Gálatas, ustedes son unos necios. Y te lo escribo de mi propia letra. Ustedes son unos necios. ¿Cómo ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿A través de qué? ¿De las obras de la ley o del Evangelio? Y ustedes me sorprenden a mí con esas brutalidades que ustedes están cometiendo prácticamente. Yo te lo tengo que decir a los puertorriqueños. Te juzgue. Para que usted vea, cuando usted lea una carta paulina, dele mente y vea al autor.
Cuando Pablo está escribiendo esa carta, cuando el apóstol está escribiendo esa carta, tú puedes ver lo molesto que está el gran apóstol. ¿Por qué? Porque él hace su viaje, establece iglesia. La única iglesia que él no fue Colosas. Colosas pues envió obviamente a Timoteo. Timoteo era prácticamente un obispo, él era obispo. Él cogía las cartas y se iba, Y es increíble cuando tú te pones a ver esa epístola de los Gálatas. ¿Por qué? Porque eso es lo que quieren hacer ahora. Eso es lo que quieren hacer ahora con el evangelio. Leudarlo completamente. Mira, Malaquías capítulo 2, versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno, habiendo él abundancia de espíritu, y porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Qué está diciendo aquí profeta Malaquías? Nevin Ayaronim, de los 12, se compone, esos profetas menores, en la Actana hebrea se compone un solo libro. Qué bien, esa mujer que estuvo contigo en tu juventud hasta lo último, ahora porque está en edad te buscas una jovencita, eso no lo puedes hacer, tienes que ser leal. Entonces cuando tú te vas a la revelación del maestro, ya deja la fornicación, porque el Nuevo Testamento interpreta el Viejo. Vamos a dar esa... No, que hay que seguir Torah. ¿Qué Torah tú vas a seguir? Los 10 mandamientos se dividieron en 2. Y el mismo maestro los cumplió. Para allá va el Yanan, mandamiento 417. Para allá quedó sin mandamiento 243. Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te vas a Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Por eso es que el maestro sanaba en Yom Shabbat, el día sábado. Ahí está. ¿Para qué tú quieres Torah? ¿Qué tú quieres demostrar? ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres rey? Pero el maestro no es tu rey. ¿Tú quieres sacerdote? Pues el maestro no es tu sacerdote eterno. ¿Tú quieres templo? Porque está en el Parashat Terumá, que tienes que hacer templo. Pues el maestro no es tu templo. El maestro rasgó el velo para que llegues al Padre. ¿Qué más tú quieres? Sacrificio. El maestro no es tu cordero. ¿Para qué tú quieres Torah? ¿Qué tú vas a sacar de la Torah? Bueno, a ver, yo estuve. Porque yo soy así. Tú sigues Torah así. Cuando tú matas a un animal, tú te lo comes todo. Sí, lo único que bota es la sangre. Estás invalidando Torah. ¿Cómo va a ser? Según el tercer mandamiento, tienes que sacarle el nervio ciático al animal. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le pasó a Jacob. Eso está en el Parashá Vaishlá. Eso fue lo que le pasó a Jacob, que el ángel de Jehová le tocó el muslo. Ese nervio se contrajo y por eso no lo puedes comer. ¿Cómo va a ser? Pero tú no sigues Torah. Eso es un mandamiento de la Torah, sí, el tercero, y es negativo. No lo sabía, pues estudia. Si tú quieres seguir Torah, cuando tú matas a un animal, tienes que sacarle el nervio ciático. Y la gente no sabe eso. Bien. Entonces tú puedes ver aquí también, con todo el respeto, obviamente yo no soy nadie al lado ni del apóstol Pablo, ni del apóstol Pedro, ni nada. No soy nadie. Pero dice, capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Con todo el respeto que se merece el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro nadie le puede llegar, porque
Yo tuve también una discusión con un evangelista. No, que el apóstol Pedro negó al maestro. Sí, hermano, lo negó, pero después. No, que el apóstol Pedro negó. Yo, ven acá, pero ok. Ven acá, Hechos 5, vamos. Haz lo que hizo el apóstol Pedro. Vete con la sombra. Cuando salga el sol en tu ciudad, pasa y que con la sombra tuya sana a los enfermos. Ah, no, eso sí es la voluntad de Dios. No, papá. No, papá, deja de estar hablando mal del apóstol Pedro. Ah, Gaby, tú eres un soberbio. No es soberbio, que te estoy diciendo la verdad. Usted tiene que respetar a todos los hombres de la Biblia. Porque usted dice que usted es profeta. Te crees el profeta Elías y tú no llegas a Balaam. Sí, mismo se lo dije. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la autoridad, tú sabes, tú tienes que defender esto. Esto es una pasión. Esto es una pasión. Esto es una pasión. Entonces, cuando tú te vas al 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Tú te justificas por la fe de Cristo. Tú no te puedes justificar por tus méritos propios, porque a Dios no le interesa. ¿Usted cree que a Dios le interesa? No, que yo soy bueno. No, que yo no le hago daño al prójimo. Pero Dios sí está bien. ¿Y el sacrificio de mi hijo lo vas a reconocer? No, pero no te justificas conmigo. Por las obras de la ley, por las obras de la ley, nadie será justificado. Las obras de la ley. Nadie será justificado. Nadie. Sino por la fe en Jesucristo es que tú te justificas para con Dios el Padre. No hay más nada. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Después que tú sepas eso, tú tienes una base sólida en el Evangelio. Y como dice Gálatas capítulo 5, versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Tú metes un mandamiento de la Torá. El mandamiento de la circuncisión, el Brit Milá, que inclusive la Midrash dice que Dios hizo al mundo pensando en la circuncisión. Usted puede creer una cosa así, esos libros que yo tengo ahí. Así dice la Midrash. En las escrituras, para que así no vengan otras personas a tratar de confundir con otros tipos de creencias. Gracias, Gaby, Dios te bendiga. Amén. Mira, entonces cuando te vas a dar con las personas, pues entonces tú puedes... Elena, Dios te bendiga mucho. Entonces tú puedes adulterar, tú puedes matar. No, porque tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. No te voy a decir una cosa así. Romanos 13:10, una obra maravillosa del gran apóstol Pablo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Te vas a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Fue escrito para los judíos. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Mateo se centraliza que el maestro es el rey y se le pone el título del león. Acuérdate que están los 4 seres vivientes, que es lo mismo. Y este evangelio fue escrito para los judíos. El evangelio de Marcos fue escrito para los romanos. El evangelio de Marcos es Cristo el buey. Buey en el sentido de siervo, Cristo el siervo. El evangelio de Lucas es el hombre, Cristo el hombre. Y el evangelio de Juan, Cristo Dios, es el águila. Mateo capítulo 5, versículo 38. Versículo 38. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Eso es Torah. Eso está en eso no está en los 613 de Sefer HaHinun. Por es Torah, los 5.835 versículos del primeros 5 libros, los 187 capítulos es Torah. ¿Dónde está eso? Háblalo aquí. Éxodo capítulo 21, versículo 23. También está el Levítico 24:20. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, yo me voy por encima de lo que está escrito ahí. Porque yo soy la Torá.
porque yo la voy a cumplir. Yo me voy por encima de lo que está escrito. Eso es lo que es el maestro. El maestro es tu Torah completa. No resistáis al que es malo. Ante a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y tú no podías hacer eso en la Torah. Tenías que llevarlo al juez. Le sacaste el ojo, sácale el ojo. Tenías que también hacer ciudades de refugio para Shanazo. Tiene 18. Tiene del 224 al 249. Tiene que hacer ciudades de refugio para el que no quería matar a su compañero alevosía. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a la Torah completa, el octavo mandamiento, espérate, quinto es honrar a tu padre y a tu madre. El sexto no matarás. El sexto mandamiento, el séptimo no adulterarás, el octavo no mentirás. El sexto mandamiento no es no matarás, es no asesinarás. ¿Por qué? Porque ahí tú puedes defenderte del ateo. Que el ateo dice, no, que Dios no manda a matar, pero mandaba a matar con Moisés. No asesinar. Asesinar es matar a una persona con intención de alevosía. Porque yo me tengo que defender. Venían los moabitas, venían los amonitas, venían los jebuseos, venían los eteos, y yo me voy a defender como nación. Venían los asirios y yo me voy a defender como nación. Yo los voy a matar a todos. Por eso es que hay que estudiar Torah. Claudio, te bendiga mucho. A ver aquí. La ley para los transgresores, los que estamos en el maestro, nueva criatura somos. Los que andamos en el espíritu, la ley no se enseñará de nosotros. Amén. Muy bien. Rocío, Dios te bendiga, saludos desde España. Dios te bendiga mucho, Rocío, saludos a la madre patria, porque el puertorriqueño es español, negro y indio. Muy orgulloso de mis raíces boricuas, por eso es que a veces yo me como la R y hablo así gritado, no es que estoy gritando. Entonces, cuando tú te vas a Mateo capítulo 5, aquí está. Vamos a traer a los Gálatas. El maestro. Él me pregunta a un judío talmúdico, ¿qué piensa del maestro? Ese es Jesús que hablan. El Talmud dice que está en el infierno y que María es una prostituta que tuvo relaciones con un romano. ¿Cómo va a ser? Pues lee Talmud. Tienes que leerlo con mente de aprender. Primera Tesalonicenses 5. Primera Tesalonicenses 5:21. Examínalo todo, reténlo bueno. Si te pones, te digo, vamos a Gálatas otra vez. Mírate esto. Gálatas capítulo 5, versículo 11. Y yo, hermanos, a los Gálatas, Galacia, que está allí en Turquía. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, si yo predico lo que te enseñan allí, esa fábula que te están enseñando leudando, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Quién es el tropiezo de la cruz? El apóstol. Mira lo que dice el 12. Si tú te pones a leer eso en otras versiones, ojalá se mutilasen los que os perturban, o sea, ojalá se mutilen. ¿Quiere circuncisión? Ojalá se mutilen. Sí, lo que dice el apóstol. Mira esta cosa. Gálatas capítulo 5, versículo 3. Y otra vez testifico, ya lo había dicho, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si tú te circuncidas porque tú quieres seguir la Torah, tú tienes que guardar todo esto. Y yo creo que tu esposa no va a querer estar contigo. ¿Por qué? Porque cuando ella esté en sus días, tienes que dejarla en un rincón para Shamet Torah. Mira lo que dice la Torah. Nada, buscarlo para que vean que yo no me la estoy inventando. Para allá. Está en Bear. Para allá Bear. Amor. Bear. Chaval, ok. Para allá Nazo. Mandamiento 365. Si tú crees que tu esposa te fue infiel, si tú crees, no es que tienes prueba, no, si ya no, hoy me levanté y para mí esa mujer me fue infiel, pero tú tienes que coger a tu esposa y llevarla al sacerdote. Eso está en el número
5:15, 5:17. Y que el sacerdote le da a beber agua. Si se le hincha la barriga, es cierto. Y tienes que matarla por adúltera. Esto es Torah. Si tú quieres circuncidarte, cumple toda la ley. Y eso es lo que dice el gran apóstol Pablo. Gran apóstol Pablo. Y cuando tú te vas al capítulo 4, versículo 16, me he hecho pues vuestro enemigo por decirle la verdad. Ahora no me quieren. Ahora ustedes no me quieren a mí. Por yo decirle la verdad. Por yo decirle la verdad. Vamos aquí. Vamos a ver aquí. Entonces, cuando tú te vas a Gálatas capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo es tan sincero, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Por qué? Porque según la Torah tú tienes que matar a la idólatra. Y el cristiano, al adorar y al reconocer a Jesús, Yeshua, Yahshua, como usted lo quiera llamar, como Dios, te convierte en un idólatra. Y según el Parashá Vayanan, mandamiento 426, hay que matarte. Pablo estaba siguiendo la Torah. Pablo está siguiendo la Torah. Cuando te vas a Filipenses capítulo 3, él te dice, yo soy fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Cuando te vas a Hechos, él dice, yo soy hijo de fariseos. O sea, y también otro dato que te puedo dar en eso, para tú ser fariseo tenías que haber sido casado. Se entiende que Pablo, pues la mujer murió y él decidió no casarse más. Porque si tú eres fariseo, tú tenías que ser casado. Tienes que ser casado. Pero anyway, obviamente, pues no hay base bíblica de eso. Pero entonces, mira cuál era, el primer capítulo del apóstol. Versículo 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví en nuevo a Damasco. 3 años estuvo preparándose al apóstol para volver. Por eso es que se entiende que él se pudo haber convertido 45, 46 años después de Cristo. Estuvo prácticamente 11 o 12 años persiguiendo la iglesia. Y él siempre tiene que estar recalcando. Él siempre tiene que estar recalcando que él era el apóstol porque le estaban dudando. Obviamente, ahora usted mismo puede ver eso aquí. Usted mismo puede ver eso aquí. ¿Por qué? Porque muchas personas dudan de la autoridad del apóstol Pablo para meter la circuncisión en el evangelio. Dudan del gran apóstol Pablo. Dudan de él. Dudan de él. Y esto se considera una carta, es una carta como fuerte, es una carta solemne, es un mensaje severo que se le da a la iglesia de Galacia. Galacia le dio problemas, Corintio le dio problemas. La única que fue bastante buena, digo yo, fue Filipenses. Entonces, por último, si tienen preguntas las pueden hacer aquí, aunque no sea del tema. Que no sea del tema. Estoy tratando de hacer un resumen, porque es mucho. Es mucho. Así que, Gálatas capítulo 6, versículo 17, mira lo que dice él aquí. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. A Pablo le dieron, a Pablo lo apedrearon. Vamos al libro de los Hechos también. A Pablo lo azotaron. Pues predicar el evangelio. Así que usted predique el evangelio según está escrito. No le añade y no le quite. Otra cosa de la Torah dice no le puedes quitar, no le puedes añadir a ningún mandamiento. Para allá mandamiento 454, 455. Cuando te vas a Deuteronomio 27, 26, te dice que tú eres un maldito si haces eso. Te vas a Jeremías capítulo 11, versículos 3 y 4, lo vuelvo a testificar. Si vas a cumplir Torah, la tienes que cumplir completa. El apóstol Pablo te lo dice en Gálatas 5:3. Yo no me estoy inventando. Santiago capítulo 2, versículo 10 te dice que si te violentas uno, los violentas todos. Yo no escribí el evangelio. Hay algo que de verdad
Cuando te vas a Hechos capítulo 18, versículo 6. Pero poniéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, el apóstol Pablo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Me voy a los gentiles a predicarle. Era a los gentiles a predicarle. El apóstol Pablo causaba alboroto en Éfeso, causaba alboroto en Tesalónica. ¿Por qué? Porque decían, por ahí viene el que enseña a agradar a Dios sin estar en la ley. Ahí viene el que enseña a agradar a Dios sin estar en la ley. El apóstol Pablo de verdad fue y es y será un hombre íntegro que prefirió morir. Porque mira, si tú eras fariseo, ay, disculpe, padezco de la espalda, disculpe la posición. Si tú eras fariseo, tú tenías una posición grande. Y te voy a llevar a Filipenses 3. Mira lo que dice, eso fue en Corinto, Hechos capítulo 18, versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Por la circuncisión. Todo es por circuncisión. Todo es circuncisión. Enseña a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Entonces, cuando tú te vas a Hechos, capítulo 15, versículo 20. Sino que se le escribe que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación. En la Torah no se podía, al menos que tú, si ella era desposada, y tú la tocabas, te mataban. Y si ella no decía nada, también la mataban. Si ella gritaba, no, te mataban a ti. Si tú la violabas, te tenías que casar con ella. Y no la podías despedir. Eso es Torah. Eso es Torah. A los gentiles, nosotros que no somos judíos, que somos olivos silvestres injertados, Romanos 11, sino que se le escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Si tú sabes que esa comida fue dedicada a los ídolos, no te la puedes comer. Por eso es que Pablo te dice a ti, mira, no preguntes ni nada, no preguntes, para que no tengas cargo de conciencia, no preguntes. Tienes hambre, cómelo. Si preguntas y te dicen, no puedes comértelo. De fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Tú sabes lo que es ahogado? Un animal ahogado. Un animal ahogado, inclusive en la Torah tampoco se podía. Y inclusive también sangre, obviamente en la Torah no se podía. Y ahogado en mi cultura, cogen a veces al cerdo, porque nosotros cogemos cerdo, los chicharrones y todo eso, que aquí los extrañan en Estados Unidos. Los pasteles y todo eso. Pues cogen al cerdo con un marrón, y yo lo hice también. Y yo no comía. Me dijo, Gaby, ¿lo quieres matar? Yo lo mato. Cogía el marrón y le daba por la cabeza, ¡pam! A veces le tenía que dar 2 veces para matarlo. Y de eso tú no puedes comer. Tú tienes que ver que la sangre sea testigo, que la tierra sea testigo de esa sangre y que el animal muera completamente, y ahí te lo puedes comer. También al gallo. Al gallo se le escocota, clac, 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 y le escocotaste, lo mataste. ¿Vamos a pelarlo? No se puede comer. No se puede comer. Esos son los mandamientos que se los dieron a nosotros según el concilio de Jerusalén. Según el concilio de Jerusalén. Pero mira, otra cosa, te vas a Corintios. ¿Tú eres circuncidado? Está bien. Capítulo 7, versículo 18. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué eres de circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ya está. Amar a Dios sobre todas las cosas, tu prójimo como a ti mismo. No hay más nada. ¿Sabes? Todas estas cartas paulinas son hermosas. Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ¿por qué él dice no por obras? Las obras de la ley. Pues tú te vas a la epístola de Santiago. Por eso es que el Martín Lutero que quería quitar esa epístola de Santiago porque contradecía eso. Eso es lo que él pensaba, no. Si tú metes tu fe, muéstramela por tus obras. ¿Por qué? Porque el maestro que te dijo, yo tuve hambre y no me diste de comer. Son las obras de la fe. No me diste a mí, tuve preso, no me visitaste. Tuve sed, no me diste de beber. Entonces tú le vas a preguntar ese día, pero maestro, si
Yo un ejemplo, yo nací en 1981, yo no te vi, por cuanto no lo hiciste con estos pequeños, a mí no me lo hiciste. Esa es la fe que habla el apóstol Santiago, no es esta. Por eso hay que saber bien el contexto para poder entender bien la palabra. Entonces mira, Colosenses, entiendo que lo escribió, sí, de Roma. Colosenses lo escribió de Roma también el apóstol, prácticamente 61 años después de Cristo. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. O sea, él tenía que estar recordando eso. ¿Por qué? Porque el judaizante, y si te vas a la epístola de Tito, el judaizante siempre quería poner en duda y en tela de juicio el título de apóstol de Pablo. ¿Se puede ver? Pero mira lo que dice el apóstol Pablo a Tito, que era de Creta. Capítulo 1, versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. 14. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. El 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. También el apóstol Pablo tenía que meterse en Creta. Mira, yo voy a enseñar aquí. No, aquí. Filipo, Tesalónica. Monte los Olimpos, aquí está la mitología griega, míralo aquí. Corinto, Creta, también estuvo aquí, nunca fue a Creta. Efeso. Todo eso aquí, y volvía aquí a Jerusalén, por eso subía a Damasco, volvía a sus viajes, el último fue este. Por todo esto, y otra fábula que inventan, que aquí eran todos judíos. Mire, por favor, los judíos los expulsaron el 48 de Cristo. Cuando te digan, no, que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, mentira. ¿Cómo se iban a comunicar con ellos si lo que hablaban era griego? La cultura grecorromana. Y si te pones a hablar, entonces, no, vamos a seguir lo que decía el maestro. El primer lenguaje del maestro es arameo, no era hebreo. El maestro sabía arameo, hebreo y griego. Arameo porque esa es la lengua natal. Hebreo cuando cogió el libro del profeta Isaías, que está Isaías capítulo 61, que le dio a los judíos. Esta es la promesa, aquí está, que por poco lo matan. Eso estaba en hebreo. Y griego cuando fue a donde Pilato. Que había un intérprete, no es posible. Porque el país que conquista no se aprende el idioma del conquistado. El que conquistado se aprende el que conquista. Ejemplo, fui yo, militar. Cuando se metía en Irak, el americano no aprende árabe. El árabe tiene que aprender inglés. Japón, el americano no aprende japonés. El japonés tiene que aprender inglés. La regla es fácil. Cuando te pones a ver la historia, ¿por qué aprendieron arameo? Te pones a ver la historia, 604, ahí empezó la conquista completa, aunque el 606 se derrotó a Nínive. 604 hasta el 538 los babilonios. 538 al 335 los persas. Del 334 al 63 los romanos. Los romanos completamente del 63 hasta el 395 el último emperador fue Teodosio. El pueblo de Israel siempre ha sido sometido, lamentablemente. Y ha tenido que aprender esos idiomas. También eso te lo está en la Biblia. Nehemías. Vamos a Nehemías capítulo 13. Un libro que mayormente no leen mucho y no sé por qué. Un libro que Nehemías y Esdras está junto completamente en la Taná hebrea. Nehemías y Esdras es uno. Pues son 39 libros. Obviamente son 39 porque antes no era Aleph, ni Bet, ni primera ni segunda. El libro de Samuel, libro de Reyes, libro de Crónicas, eran un solo libro. Y el libro de los 12 profetas menores era un solo libro. Cuando tú te pones a contar eso, dan 24. Es lo mismo. Concilio de Yamnia, 125 años después de Cristo, prácticamente un concilio de refutación, un consejo de refutación. Que sacaron la Septuaginta, que lo hizo Ptolomeo Filadelfo. Como usted se va a la historia, Ptolomeo Filadelfo fue uno de los 4 gobernantes de Alejandro Magno, que estuvo en Egipto prácticamente 250 años antes de Cristo. Por eso es bueno que usted aprenda esta historia, que usted aprenda historia, porque ahí usted puede
interpretarla completamente. Mira, Nehemías capítulo 13, y eso está en la Torá, no lo podía hacer para Chaquitetse, y se lo voy a traer. Capítulo 13, versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Amonitas y moabitas. ¿Sabes lo que eran los amonitas y moabitas? Hijos de Lot. Cuando se acostó con las hijas, se dieron los amonitas y se dieron los moabitas. Estaba borracho. Sobrino de Abraham. Y la mitad de sus hijos hablaban lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico. Ya estaban perdiéndolo aquí. Y esto fue en el imperio persa. Imperio persa que fue con Ciro el Grande, Cambises, Esmeraldi, Darío, Asuero y Artajerjes. Esto fue en el imperio persa. ¿Dónde dice que tú no te podías acostar con los moabitas y los amonitas? Para Chaquitetse, y tenías que hacer la guerra. Y no se podían unir al pueblo en casamiento como lo podía hacer un edomita y un egipcio. Chaquitetse. Míralo aquí. Mandamiento 562 del Parashá Ki-Tetse. Parashá Ki-Tetse es el más que tiene 74. 74 del 532 al 605. Mandamiento negativo definitivamente. No ofrecer la paz a Amón y a Moab jamás. Deuteronomio 23:7. Pero si tú eras edomita o eras egipcio, mandamiento 563, 564, después de la tercera generación del que se convertía, tú podías unirte al pueblo bajo casamiento con una judía. Tu papá se convirtió, un ejemplo, ni tú le podías, el hijo tuyo sí podía. Eso es Torah. Eso es Torah, y por eso es que Nehemías estaba molesto. Estaba cogiendo moabitas y amonitas, no estás leyendo la Torah. Cuando tú estudias Torah, cuando estudias Torah, te puedes debatir con elegancia y con autoridad, porque tú sabes lo que estás hablando. Y vuelvo y digo, la carta de Pablo a los Gálatas es una carta prácticamente, una carta severa, una carta que él mismo escribió con su mano. Los otros habían amanuenses, obviamente. Pablo era un ser humano. Pablo era un ser humano completo. Y alguna duda, alguna pregunta, que ya he hablado mucho. Y disculpe, yo no tengo así, todo lo que yo hablo lo hablo de memoria. Pero vuelvo y repito, mañana vengo con el estudio. Podemos tocar a Colosas. Es que me gustaría darlo en orden. A ver si le puedo enseñar aquí para su beneficio. A ver si puedo. Este no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. No ven. Pero mañana podemos tomar Primera y Segunda de Tesalonicenses. Primera y Segunda de Tesalonicenses. Todo muy bien explicado. Muchas gracias. Dios te bendiga, Rocío. Para eso estamos aquí. Invite personas a la página. Este es mi estilo de enseñanza. Usted puede también enseñar, usted puede también predicar, usted puede también traer un testimonio. Si usted desea, mira, Gaby, voy a traer un testimonio en vivo. Usted me lo dice. Me lo envía por Messenger, por mensaje privado. Y yo estoy pendiente. Cuando sale la notificación, yo le doy a aceptar y usted va a seguir en vivo. Olvídese del qué dirán, olvídese de que si lo van a burlar. Olvídese de eso. Usted predique la palabra. Usted predique la palabra, usted enseñe la palabra. Usted diga su testimonio sin miedo. Haga como la mujer samaritana. Mira, encontré a uno que me dijo la verdad. Ese es el Mesías, haga lo mismo. Ella no tuvo que ir a un instituto ni nada de eso. Es más, yo le voy a decir una cosa. Yo no tengo ni un instituto bíblico. Yo no he pisado un instituto bíblico. Nunca. Cuando yo debatía con maestría en teología. Me decían, ¿dónde tú estudiaste, Gaby? Yo en ningún lado. ¿Por qué? Porque esto es pasión, esto hay que gustarle. Le invito a esto. Si tiene un dinero extra, compre Biblia, compre el libro de estudio, compre todo y haga su propio. Yo hice, porque está el premilenianismo histórico, que es las personas que creen que van a pasar por la gran tribulación. Está el premilenianismo dispensional, que ese soy yo. Yo no voy a pasar por la gran tribulación. Y tengo 30 razones de mi propia mano. Pero la más que uso es Apocalipsis 3:10.
y Tesalonicenses. No es que uso. Y el día de Sofonía también me voy a llover. O sea, uno busca. Y también está el postmilenalismo, pero eso no tiene mucha base bíblica. Y el arminianismo también. Son 4 teorías, no son 2, son 4. Entonces mañana podemos tocar Tesalónicas y los tesalonicenses. Porque aquí, en la primera carta de Pablo, ellos creían que ya Cristo iba a venir ya. Y él se lo tiene que recordar. No, tiene que esperarlo. Por eso es que yo siempre tengo un lema. Porque aquí hay una persona que él sabe quién es. Que él dijo que el maestro, y estás aquí, Antonio, tú sabes que te lo estoy diciendo. Te metiste en un lío conmigo, Mateo 24:34, usted no lo puede traducir así. Te pusiste a decir que el maestro viene el 4 de mayo. Ya estamos a primero. Yo te voy a dar hasta el 5. Si el 5 no viene el maestro, usted va a quedar como un engañador. Porque usted no puede tomar ese Mateo 24:34 cuando te dice que ni el Hijo sabe el día que va a venir. Y te vas a poner a decir, a engañar a las personas. Usted tiene que decir como yo lo digo. Espera a Cristo como si viniera hoy. Trabaja para Él como si faltaran 1000 años. Más nada, tú no tienes que decir más nada. No te puedes poner con la palabra. Porque te estás metiendo el lío, ya estás en el lío. Si el maestro no viene el 4 de mayo, pues te pusiste a sacar cuenta. Parece que sacaste las 72 semanas de Daniel. Las 70 semanas, perdón. También tengo ese estudio. Es más, lo puedo dar ahora rápido, pero sé de memoria. Las semanas de Daniel empiezan el 445, inclusive el 14 de marzo, el 14 de Adar, 14 de que se celebra la fiesta de Purim, 445 al 396. Hay 49 años. De 396 al 32 años, después de la crucifixión del maestro, hay 434 años. Te pones a asumir los dos, da 483, te falta una semana. Y cuando te vas a Daniel 9:25, eso es para el pueblo de Israel. Y usted, señor Antonio, se puso a decir eso, despertando Mateo 24:34. Usted se ha metido en el lío, como decimos nosotros los puertorriqueños, el lío de la vaca, ¿sabe? El lío de la vaca, porque eso no se hace, varón. Eso no se hace. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos para adelante, vamos para el cielo. Invito a un amigo a la página si deseas. Si necesitas dar una prédica en vivo, yo te apoyo. Si deseas postear aquí no hay reglas. Que si usted quiere postear algo, a mí no me interesa. Usted, si puede hacer 500 estatus al día, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el que no es contra el maestro, con él es. Y si usted es con el maestro, yo no puedo decirle nada. No estamos como en Marcos 8, que los discípulos les dijeron, con todo el respeto, vuelvo y lo digo, esto es a manera de ilustración. Yo no voy jamás a compararme con un apóstol del maestro. Pero le dijeron, mira maestro, aquel estaba echando fuera demonios. Aquí tengo una pregunta. ¿Cómo ese hombre echa fuera demonios si no había caído el Espíritu Santo en Hechos 2? Ahí tienes una pregunta. Espero la respuesta. Se lo impedimos porque no anda con nosotros. Es más, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Mire esto. ¿Por qué? Porque hay personas que no les gusta a ustedes, que ustedes enseñen. ¿Por qué? Porque si él es con el maestro, ¿por qué yo me le voy a poner en contra? Contrario, señe. Yo lo ayudo. Meta mano. Mira. Aquí. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. O Mateo capítulo 8, espérate. Que me confundí, yo creo. Capítulo 8. A ver. Mira. Ok, dame. Marcos capítulo 12. 12. Capítulo 12. Wow. Voy a buscarlo aquí para darle esa información. Mira. Créeme que no se me va a olvidar más. Es que tengo tanta información. A ver aquí. Si alguien tiene la cita, póngala ahí para... Ok. Marcos 9:38. Marcos 9:38. No se me olvida más. 9.
38. Ok. Juan le respondió diciendo, maestro, eso también está en Lucas 9, 49, 50. Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y que luego pueda decir mal de mí. Porque no, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Si una persona quiere enseñar, usted no se le puede oponer. Si una persona quiere predicar, usted no se le puede oponer. Es más, y ahora mismo yo voy a hacer esto público, yo quiero felicitar a mi amigo Héctor Falcón, que de su propia mano compró Biblias para regalar, y eso es admirable, y vuelvo y lo digo. Roberto Falcón Jr. Lo quiero felicitar aquí públicamente. Eso es algo de verdad hermoso que salió de él. Si usted quiere enseñar palabras, hágalo. Si usted quiere dar testimonio, hágalo. Haga lo que usted quiera para el maestro. Aquí nadie le puede decir nada. Sácale si no. Marcos 9:38, que no se me olvida. Sácale eso. Yo no, si el que es por Cristo, por nosotros es, no es contra nosotros. Y como el maestro siempre decía, el que no es contra mí, por mí es. Y el que es conmigo, no desparrama, él recoge. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.